Cuando el pastor llegue, díganle aleluya. Hoy es la tercera vez que estoy aquí con ustedes y les doy muchas gracias. El título del mensaje de hoy es las 4 clases de el juicio final. El título es el juicio final. El juicio final. Cuando miramos al texto de hoy, el profeta Jeremías, lo que Jeremías estaba profetizando por 40 años era acerca del juicio final, y ese día llegó. Si miramos al verso número 1, vemos que Judá fue saqueada en el 9º año de Sedequías, del rey de Judá. En el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Dice aquí, y este es en el año 588 antes de Cristo. Fue cuando el rey vemos como Babilonia viene e invade a Sedequías, invade a Judá. 6 meses que tuvieron a Jerusalén cautiva. Pero si miramos la serie de la historia de la redención, está el mes de Tisri, en el calendario de Tisri, fue, de acuerdo al calendario de Trixie, fue por 36 meses. Entonces, por 36 meses, Jerusalén, el templo de Jerusalén es llevado cautivo. Y luego dice que en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió la brecha en el muro de la ciudad. Esto fue un día de plaga, de gran plaga, porque trataron de pelear y no pudieron. También pidieron ayuda a Egipto, pero tampoco les sirvió de nada. En sus corazones ellos estaban esperando que Dios tuviera misericordia de ellos. Y si miramos a esta palabra tan histórica, fue durante el tiempo del rey Ezequías cuando fueron invadidos, y Ezequías oró y Dios envió un ángel y mató a cientos y miles de personas en una noche. Lo hizo por Ezequías. Y los israelitas estaban esperando que lo mismo que sucedió con Ezequías sucediera con ellos en ese momento. Y ellos estaban esperando que Dios les ayudara. Isaías 37, si miramos a Isaías 37, 36, dice que el ángel del Señor fue y mató a 185,000 en el campo de los asirios. Y cuando los hombres se levantaron en la mañana, todos los asirios estaban muertos. Entonces este fue un momento histórico. Y qué tal que algo similar nos sucediera a nosotros. Pero no, el milagro no sucedió. Como el profeta Jeremías había profetizado, el templo fue destruido, fue cautivo. Y el temor, después de haber sido Jerusalén cautiva, tuvo que haber sido algo inimaginable, el terror que ellos sintieron, porque los babilonios y toda la gente vino a sitiar a Jerusalén. Y si miramos al texto que leyó el anciano ahorita, dice, y todos los oficiales de Babilonia se sentaron en la puerta del centro, y todas estas personas y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y había dolor, tristeza, llanto en aquel lugar. Nosotros a lo mejor no lo experimentamos directamente, pero viéndolo aquí en la Biblia, esto fue un tiempo brutal, fue un momento brutal el que pasó Jerusalén. Esto fue una tragedia. Y esta tragedia también está escrita en Cantar de los Cantares. Y si miramos a Cantar de los Cantares, en Cantar de los Cantares 2, capítulo 2,
Dice, como dice en el verso, dice que en Cantar de los Cantares 2 también está esto grabado, y es grabado lo que sucedió, y también en el capítulo 4, versículo 10, dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Pienso que ya no lo... Dice que la madre... habla de una madre misericordiosa que tomó a su propio hijo y comienza a comérselo. Estas grandes tragedias sucedieron, cosas inimaginables sucedieron, y fue el fin de Jerusalén. Y el gran templo de Salomón también fue quemado y quedó en cenizas. El pacto de Dios terminó, fue lo que ellos pensaron. Y eso fue lo que ellos pensaron. En la historia de los judíos, esto fue un día de tragedia, pero este día no solamente terminó allí. Esto está enfatizando, aquí está haciendo énfasis en algo que no es nada, esto no es nada comparado con el juicio final, porque estamos mirando a un tiempo donde la gente se estaban comiendo sus propios hijos. Y los días que vamos a encontrar en el tiempo final van a ser peores que estos. La caída de Jerusalén no es nada comparado con la realidad que vamos a tener que enfrentar en el último tiempo. Si miramos a Hechos 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Él dice: Dios ha destinado un día donde Él salvará, traerá a los muertos a la vida, y nos ha dado los testigos porque lo que Dios hizo fue que Él ya preparó ese día final. Entonces es por seguro que ese día final va a llegar. Y eso es un día que solamente Dios conoce. Y cuando Jesús murió en la cruz, Satanás pensó que había ganado, porque por el hecho de que el juez había muerto, pero Jesús resucitó en 3 días y Él todavía está vivo y está trabajando y obrando. Y Él nos está mostrando este testimonio. Y no sabemos, pero ese día final está destinado en el calendario de Dios. Ese día ya está hecho, ya está señalado. ¿Y qué pasará en ese día? Van a pasar tragedias inimaginables, dolor. Todas las naciones, todas las culturas, toda la gente será juzgada por Dios. Y en ese día, solo porque usted es un pastor, no quiere decir que usted va a estar exento. Así sea pastor, así sea el líder de la iglesia, todos serán juzgados. Pero si usted cree en Dios, para todos ustedes que creen en Jesucristo, aunque ustedes sean juzgados, van a morar, van a estar o en la bendición o en el juicio de Dios, y van a ayudar a Dios. Y yo oro que ustedes reciban esa bendición en el nombre del Señor. Por eso ese día va a ser un día de separación, todo será separado. Y la separación va a ser entre los creyentes y los no creyentes. Estamos en una generación en la que estamos comiendo y riendo con ellos, pero ese día va a haber una separación. Si miramos a Mateo 25, está la parábola de los granos. Y va a estar la separación de lo bueno y de lo malo. Y ese es el día del juicio. Si miramos a Mateo 25, 31 al 35, específicamente habla acerca de esto. No solamente eso, habla de la separación de las ovejas, los cabritos. También habla de que la maldición que encontraremos en ese día es mucho más grande
más grande que lo que los israelitas encontraron durante la caída de Jerusalén. Va a haber mucho más sufrimiento, va a haber mucho más tortura, más que las madres que en aquella época se comieron a sus propios hijos. Si miramos a Mateo 25:41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice aquí que irán al fuego eterno, y en el verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces va a haber una separación entre las ovejas y los cabritos, entre lo bueno y lo malo. Ese día va a haber separación. Entonces, para ustedes yo oro que ustedes no participen, no vayan a tener que estar en el castigo de las, que ustedes reciban la bendición de Dios en el nombre del Señor. Y si miramos a Jeremías 39, describe a 4 clases de personas durante el último tiempo. Si miramos a esta historia en profundo, y si lo miramos detalladamente, hay 4 clases de personas en esta historia. Pero el resultado de esa clase de 4 personas que fueron juzgadas, los resultados fueron diferentes, porque entre estas 4 personas, nosotros somos parte de una de esas cuatro personas. ¿De qué parte somos? Y mientras yo estudiaba estas 4 clases de personas, yo a través de esto quiero enseñarles acerca de la elección del juicio final. Número 1, la clase de personas que está escuchando la palabra, pero usted no cree. Usted escucha la palabra, pero usted no viene a la iglesia para creer. Usted viene aquí como un espectador, y hay personas así, y eso no es creer. Usted es una persona que simplemente viene a la iglesia, y esta persona está en el verso del 4 al 7. Vamos a leer versículos del 4 al 7. Vamos a leer versos del 4 al 7. Todos juntos. Y bien, del 4 al 7. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Esto está desde el verso 4 hasta el 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Ellos escucharon la palabra, ellos sabían, pero ellos no actuaron. Y eso fue lo que le pasó al rey Sedequías. Él escuchó la palabra, él escuchó toda esta palabra. El profeta Jeremías se le había dicho, le había profetizado, pero el rey Sedequías no creyó ni hizo nada al respecto. Sedequías fue el último rey, el rey número 20 de Judea del Sur. Él era uno de los reyes malos, él estaba entre los reyes malos, el rey Sedequías. Si miramos al libro de Primera de Reyes, cuando él empezó a reinar estaba como en los 20, y el nombre de su padre era Abilot, y Sedequías hizo todas las cosas malas que el rey Joaquín había hecho a los ojos de Dios. Entonces él fue uno de los reyes malos.
Y Sedequías se hizo rey y por 11 años reinó a la gente, reinó sobre la gente, gobernó sobre la gente y no hizo un buen trabajo. No pudo ni siquiera guardar su corazón. Fue un hombre malo. Él conocía la palabra de Dios porque el profeta Jeremías ya se lo había dicho, ya le había profetizado. Él había escuchado de parte de Dios, había escuchado palabra de Dios por parte de Jeremías. Entonces, para nosotros que estamos aquí hoy, escuchamos la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios. Pero, así como el rey Sedequías, hay personas que no han tomado la determinación de creer en la palabra, no creen en la palabra. Si miramos a la Biblia, Jeremías, eruditos dicen que él era un predicador. No, le está hablando, perdón, de Jeremías. Jeremías era un predicador que le dijo a Sedequías, pero Sedequías él creyó con su cabeza, él sabía, con su cabeza creía que la palabra de Dios era correcta. Pero él nunca tomó la determinación de hacer nada, nunca tomó ninguna decisión. Él no mató a Jeremías, nunca lo mandó a matar, pero tampoco hizo nada al respecto. Pero si un hombre de Dios está en un lugar de peligro, en un lugar de muerte, si había un hombre que estuvo en un lugar de peligro y de muerte, fue Jeremías. Y el rey Sedequías se aseguró de que Jeremías no muriera, que no le pasara nada. Pero al final, él no escuchó las palabras de Jeremías, escuchó más las palabras de otras personas y temía más las palabras de otras personas que las palabras de Dios. En vez de escuchar la palabra de Dios, más escuchaba a las personas alrededor de él y les tenía más temor a otras personas que a Dios. Si usted toma la determinación de creer, por favor, no pongan su oído a las palabras de otras personas, sino que solamente escuchen la palabra de Dios en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué clase de mandato le dijo Jeremías a Sedequías? ¿Qué fue lo que él le dijo? Si nosotros estudiamos la historia de la redención, la palabra que Jeremías le dijo a él fue: si usted se rinde a lo de Babilonia, usted va a vivir. Si usted se rinde ante Babilonia, usted va a vivir. Y esa palabra venía de parte de Dios. Jeremías le dijo: ríndase ante los de Babilonia y usted va a vivir. Pero él escuchó más a las palabras de otras personas. Y él no se rindió ante Babilonia. Y eso lo encontramos en Jeremías 38, del 17 al 18. Y si miramos a Jeremías 38, 17 y 18, Jeremías le dijo a Sedequías: pero si no te entregas a los príncipes de Israel de Babilonia. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esa ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. El mandato de parte de Dios era: ríndete. Aunque sean tus enemigos, si Dios te está diciendo ríndete, eso era lo que Sedequías debía de haber hecho, porque él hubiera sobrevivido si se hubiera rendido. Pero eso no fue lo que Sedequías hizo. Como él no pudo tomar una decisión basada en lo que Dios le había dicho, él no se rindió a los de Babilonia y cayó ante Babilonia. Y si miramos a Segunda de Reyes 24:24,
Dicen que Sedequías, a través del enojo de Dios, vinieron los de Babilonia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia y Dios le había dicho, ríndase, no se rebele contra él y usted va a vivir. Y Sedequías había escuchado esa palabra de parte de Jeremías, él había escuchado esa palabra de parte de Jeremías, no pelee contra los de Babilonia, ríndase a ellos. Sin embargo, como él se rebeló y no obedeció, sucedió exactamente como Jeremías había profetizado. Y Jerusalén fue quemada. Sedequías no escuchó. Y si miramos a través de los otros versos, él trató de escapar. Él escapó de la palabra de Dios, escapó de Dios y como resultado, la ciudad de Jerusalén cayó y él tampoco escapó. Entonces, también para nosotros y para usted, no escapen, no huyan, tienen que pelear, tienen que ser obedientes a la palabra de Dios. Si es el mandato de Dios, aunque usted no esté de acuerdo, mientras que usted obedezca, el resultado va a ser vida, va a ser vida. Segunda de Reyes 25:4, Segunda de Reyes 25:4. Dice, la ciudad huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey, cuando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Solo porque ellos huyeron, ellos se salvaron, no. El ejército los persiguió y los llevó cautivos, y eso está en Segunda de Reyes 25:5. Entonces, de Jerusalén al norte, habían 25 kilómetros. Y él fue llevado al rey Nabucodonosor, Sedequías. Él había escapado, él había huido, pero ahora había sido capturado y fue llevado ante su enemigo, al rey de Nabucodonosor. Pero ¿por qué pasó esto? Porque él escuchó la palabra, pero no la obedeció, y por eso le sucedió lo que le sucedió. Está bien si él hubiera muerto solo, pero eso no fue lo que le sucedió. Esto que sucedió no solamente lo impactó a él o lo afectó a él. Ese castigo no fue solamente para él. Ahora, ¿qué fue lo que hace el rey Nabucodonosor? Si miramos al texto de hoy, él manda que degollen a todos sus hijos, a los hijos de Sedequías. Y los degollaron en frente de sus hijos. Él fue con sus propios ojos como sus hijos fueron degollados. Dice que si sus padres mueren, usted los puede enterrar muy lejos, pero dicen que si te muere un hijo, tu hijo queda enterrado en tu corazón. Y los hijos de Sedequías, él ve cómo sus hijos mueren enfrente de sus ojos, le matan a sus hijos. Que eso fue un dolor. ¿Cómo podemos describir ese dolor? Es un dolor indescriptible, lo que pudo haber sentido Sedequías. Y no es que solamente los mataron. Si miramos al texto original de hoy, está la palabra sat. ¿Y qué significa esto? Esta palabra sat significa ser asesinado. El hecho que los mataron, que los asesinaron, los mataron como un animal, los trataron como animales, los mataron como animales, no los mataron de una forma pacífica, diferente. No, en el original dice que los mataron como si estuvieran matando un animal. Cuando nosotros cuando se va a la guerra, vemos como la gente es matada de una forma brutal, y ellos los mataron brutalmente. Sus hijos, los hijos de Sedequías, murieron enfrente de sus ojos.
Y luego le sacan los ojos a Sedequías. Sedequías, lo último que él vio con sus ojos fue la muerte de sus hijos antes de que se los sacaran, porque luego le sacaron los ojos. Esto fue un sufrimiento indescriptible. Y si miramos a Segunda de Reyes, podemos ver cómo también ellos fueron arrastrados a Babilonia para ser asesinados. Si a una persona le arrancan un pedazo de uña, le duele, ¿verdad? Nos duele si se nos parte la uña por la mitad. Pero que nos saquen los ojos, imagínense ese dolor, que le saquen a uno los ojos. Y no tenía anestesia, nada, a sangre fría le arrancaron los ojos. Tuvo que haber habido mucha sangre, derramó mucha sangre. Esa parte de su cara tuvo que haber no lo hicieron de una forma calmada, no le dieron ninguna medicina, nada. Fue algo brutal lo que le hicieron a este hombre. Fue algo inexplicable. No lo podemos ni explicar con palabras. Y a lo mejor él se arrepintió y dijo, ¿por qué no obedecí la palabra de Dios? ¿Por qué no escuché la palabra de Dios? ¿Por qué no escuché la palabra de su siervo? ¿Por qué? Aunque eso no está en la Biblia, pero pensamos que a lo mejor eso fue lo que él pensó en ese momento. Entonces, mis amados santos, mientras que nosotros escuchamos y recordamos los últimos días de Sedequías, yo oro que nosotros tomemos la determinación de obedecer la palabra de Dios. Y que esto tan brutal no se repita en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos la palabra de la historia de la redención? Para no desobedecerla. Estamos escuchando la palabra, pero si no la obedecemos, vamos a terminar en gran dolor. Y es algo que tenemos que recordar, que esta no es una historia de otra persona, sino que esta puede ser nuestra historia. La historia de Sedequías puede ser nuestra historia. Y oro que todos tenemos la determinación de escuchar la palabra y obedecerla. Y número 2, esta persona, ¿qué clase de persona fue esta persona? Sedequías fue una persona que fue ignorante a la palabra de Dios. No tenía interés en la palabra de Dios. Sedequías escuchó la palabra de Dios, pero esta segunda categoría de personas son personas que no tienen interés en escucharla. Sedequías sí la escuchó, pero hay personas que no se interesan en escucharla. Vamos a leer versículos del 8 al 10. Y los caldeos pusieron a fuego vino a Jerusalén y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, hasta toda casa grandiosa las quemó con fuego. Esta clase de personas, no importa lo que Dios les diga, ellos piensan que no tiene nada que ver con ellos. No importa lo que Dios les diga. Si miramos al verso 9 y 10, dice que la casa, quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Aún toda casa grandiosa la quemó con fuego. Entonces toda la gente que quedó cautiva en este momento fueron como 800 personas. Y no solamente fueron llevados, sino que fueron llevados, no fueron echados, sino llevados encadenados a Babilonia. ¿Y qué clase de personas eran estas? No eran personas pobres, ni eran
personas de la calle. Estas personas que habían sido llevadas cautivas eran personas que habían perseguido al profeta Jeremías, que lo habían perseguido. Cuando Jeremías estaba profetizando la palabra de Dios, la gente que se fue en contra de él era gente rica, gente noble. Esos eran los que se habían ido en contra de Jeremías. No era gente pobre la que se había ido en contra de Jeremías. No, sino la gente rica, la educada. Ellos fueron los que habían perseguido a Jeremías. Eran personas ignorantes a la palabra de Dios. No tenían ningún interés en escuchar la palabra porque estaban muy cómodos. Como les mencioné la última vez, si usted está cómodo, entonces usted no va a creer. Si usted piensa que usted tiene mucho en abundancia, entonces usted a lo mejor cree, pero no cree. Y esa es la verdad de la historia cristiana. Miren a Corea. Cuando Corea estaba pobre, con hambre, en sufrimiento, ahí fue cuando ahí en ese momento Corea revivió, tuvo un avivamiento, porque ellos se sobrepusieron a la opresión de los japoneses y a la crisis financiera. Pero ¿qué pasa ahorita con Corea? En este momento las iglesias cristianas en Corea se están ahogando. Y es lo mismo del texto de hoy, porque esos nobles, esa gente rica, educada, son ignorantes a la palabra de Dios. Jeremías predicó la palabra muchas veces, pero la gente no tuvo interés. El rey Sedequías esa gente rica también se aseguró de que Sedequías, el rey Sedequías, no creyera en la palabra. Esa gente tenía poder, pero eran ignorantes a la palabra de Dios. Ellos ignoraron la palabra de Dios que estaba siendo proclamada por Jeremías. Y decían, no va a haber ningún juicio, eso es imposible. Ellos decían, no hay juicio, no se interesaron por nada. Y Jeremías gritaba, el juicio va a llegar, el juicio viene. Jeremías gritaba, pero ellos ignoraron sus gritos. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Toda la palabra que Jeremías profetizó se cumplió y ellos terminaron viendo que eso se cumplió. Sobre nosotros que estamos viviendo en este siglo XXI y las personas alrededor nuestro, hay muchas personas como estas alrededor nuestro. Hay muchas personas que son ignorantes a la palabra de Dios, ignoran la palabra de Dios. Dicen que no tiene tiempo para leer la palabra. Si les dicen que vengan y dicen que no tienen ningún interés. Se les dice que adoren a Dios y dicen no tienen tiempo. Hay muchas excusas que ellos ponen, pero si miramos a la realidad, ellos sí tienen tiempo. Les dicen que den ofrendas y dicen no tengo dinero. Pero viven en abundancia. No hay esfuerzo, no dan tiempo, no dan dinero al Señor. Estas son personas ignorantes. Estas personas en el último tiempo, en los últimos días, van a adentrar a ese fuego eterno y van a encontrar sufrimiento. Y eso está en Marcos 8, 38 y 39. Marcos 8, 38 y 39, porque allí nos dice que va a venir ese día, que ese día llegará. Y la gente que es ignorante a la palabra de Dios será juzgada. Y la tercera clase de persona son las personas que creen en Dios sin moverse. No importa qué clase de situación o cómo sea su entorno, esta clase de personas no los mueve nadie delante de la palabra de Dios. Nadie los puede mover. Si miramos a los versos del 11 al 14, lo leeremos juntos. Jeremías 39, del 11 al 14.
Y a Nabucodonosor había ordenado a Nabuzarán, capital de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tomadle y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como yo te dijere. Envió pues, por tanto, Nabuzadanazar, capitán de la guardia, y Nabuzazban, el Rasbaris, Neglasberser y Ragmag, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahikam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo. Estas personas por siempre obedecieron la palabra. Estas personas obedecieron la palabra de Dios, y lo maravilloso fue que ese día de juicio el rey Nabucodonosor, él sabía lo que había hecho Jeremías. El rey Nabucodonosor sabía lo que había hecho Jeremías. Entonces Nabucodonosor, siendo un rey enemigo, él conocía el nombre de Jeremías. Él sabía todo lo que Jeremías había hecho. Y en el tiempo de hoy, Jeremías sabía todo. Nabucodonosor sabía toda la información de Jeremías. El rey Nabucodonosor, él vio como ese profeta le había dicho a la gente que se rindiera a Babilonia. El rey Nabucodonosor sabía todo lo que Jerusalén, lo que Jeremías había dicho, y cómo Sedequías no le había prestado atención a Jeremías. Y Nabucodonosor le dice que protejan a Jeremías. Él pone prácticamente como guardaespaldas a Jeremías y dice: llévenlo y cuídenlo, y no le hagan ningún daño a él, sino hagan lo que él les diga. Ese enemigo estaba protegiendo a Jeremías. El mismo enemigo lo estaba protegiendo. Él pudo haber matado a Jeremías, pero él dijo: no lo maten, cuídenlo. ¿Y qué hacen los capitanes? Lo sacan de la cárcel. Si miramos a Jeremías 40, cuando Jeremías había sido llevado como esclavo, su nombre fue llamado y fue sacado y lo pusieron en una casa. Y todos estaban siendo cautivos, todos estaban siendo juzgados en ese momento, pero no Jeremías. Eso no le sucedió a Jeremías. Hasta el final, él escuchó la palabra de Dios, él creyó en la palabra de Dios. Y su fe nunca cambió, su fe nunca menguó. Y el enemigo lo supo, el enemigo sabía todo eso. Muchas personas no quisieron escuchar la palabra de Dios. Y cuando estaban pidiendo ayuda a Dios, solamente Jeremías recibió ayuda de Dios y no fue llevado cautivo. Lo mismo nosotros, que nuestra fe no cambie, que nuestra fe no mengüe en la palabra de Dios, no importa qué tan difícil sea su situación, no vamos, que nuestra fe no mengüe, que nuestra fe no se mueva. Mientras que nos aferremos a la palabra de Dios, la bendición de Jeremías será nuestra bendición. Amén. Y por último, número 4. Aunque usted sea condenado por el mundo, hay un grupo de personas, aunque el mundo te critique y te diga: no tienes nada, estás pobre, pero tú sigues con la determinación de compartir testimonio y de seguir a Dios. Y eso lo ponemos en los versos del 15 al 18. Vamos a leerlo. Del 15.
Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciéndote: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Aquí podemos ver, dice, esto te sucede porque tú has confiado en mí, declara el Señor. ¿Y quién es esta persona? Es la cuarta persona. Ebed-Melech, el etíope. Ebed significa siervo, Melech significa rey. Combinamos estas dos palabras, significa que él era un siervo del rey. Esto ni siquiera es un nombre, pero su nombre significa siervo del rey. Podemos decir que ese es un nombre, pero en realidad su nombre significa que él es un siervo del rey. Él era un esclavo. Era un africano y era el siervo de un rey. Y eso está aquí en el libro de Jeremías. Pero ¿qué clase de hombre era este hombre? Todas las personas que trataron de matar a Jeremías, este hombre, Ebed-Melech, trató de salvar a Jeremías cuando todo el mundo lo quería matar. Él protegió a Jeremías. Él creyó en la palabra de Jeremías hasta el final. Él protegió a Jeremías hasta el final y creyó en la palabra de Jeremías hasta el final. Y cuando Jeremías cayó en un hueco y tuvo hambre y tuvo sed, Ebed-Melech arriesgó su vida para salvar a Jeremías. Le regaló, le ayudó en sus momentos difíciles. Entonces este hombre, Ebed-Melech, era un hombre insignificante a los ojos de toda la gente, pero era un hombre que Dios lo tuvo en cuenta. Y Dios le envía un mensaje de salvación durante ese último tiempo. Y yo creo que los miembros de la iglesia del árbol de la vida sean personas como Ebed-Melech. Porque no importa qué tan difícil sea su situación, si usted se mantiene firme como Ebed-Melech y hace sacrificios, se mantiene firme hasta el punto que le toca hacer sacrificios, yo oro que usted termine como Ebed-Melech. Y luego, ¿qué pasa con Ebed-Melech? El Señor Dios, durante el tiempo del juicio, Dios se enfocó en este hombre, en Ebed-Melech, en el momento del juicio. Y eso está en Jeremías 39, del 17 al 18. Leémoslos una vez más. Del 17 al 18. Pero yo en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos que quieren y en los que tú temes. Porque yo ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Si miramos aquí, dice dos veces, dice yo te salvaré, dice dos veces. Aunque todo el mundo muera, yo te rescataré a ti.
Dios no quiso que Abimelech muriera en el momento de juicio, sino que viviera y fuera salvo. Entonces, mis amados santos, Abimelech mantuvo la fe, mantuvo su fe, mantuvo su vida espiritual. ¿Y no debemos nosotros de hacer lo mismo? Abimelech, la historia de él no es solamente su historia. Dios está diciendo, yo te salvé, te voy a salvar porque tú confiaste en mí. Y yo oro que ustedes tengan la misma fe de Abimelech en el nombre del Señor. Y en la versión traducida dice, yo te rescataré para que no mueras a espada, porque tú has creído en mí. Yo te protegeré, protegeré tu espíritu. Y esta es mi palabra y se cumplirá. Eso es lo que dice en la versión traducida de este versículo. A él no le iba a pasar nada, porque Dios lo estaba protegiendo. Él era un hombre espiritual. Que Él sea una figura para nosotros, para la iglesia del árbol de la vida, para que seamos bendecidos, podamos glorificar a Dios en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, tú que fluyes con amor y con gracia, te damos muchas gracias. Nos has ayudado a proclamar la palabra. Nos has ayudado a entender tu palabra y te damos gracias. Padre, la palabra de Dios y la palabra de hombre, ayúdanos a que la palabra de hombre sea borrada de nuestras vidas y que la palabra de Dios sea grabada en nuestro corazón y nuestra vida. Nuestro pastor está en Corea. Te pedimos que lo cuides, que lo protejas. Y cuando Él regrese, que todos estemos gozosos de verlo. Y dejamos todo en tus manos y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.